Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos tras las noticias, programas especiales del Espacio en Blanco en este tiempo, confinados aquí en directo y con invitados en diferentes partes por teléfono. Un placer seguir juntos. Los saludos de nuevo para todos los que estáis ahí conectados en cualquier parte del mundo. ¿Tenemos algún tipo de problema con la radio online? Me están diciendo. Bueno, si no podéis escucharnos ahora en las diferentes partes del mundo donde lo hacéis, mañana tenéis el podcast ya en la página web de Radio Nacional y podéis escucharlo cuando queráis. Recordar esa campaña que tenemos de ayuda a mensajeros de la paz. Necesitamos un mensaje de texto. Nos hemos propuesto sacar 50.000 mensajes. Ojalá cada uno de vosotros, de los que estáis ahí, tenemos más de 50.000 descargas en la primera semana del Espacio en Blanco. Ojalá cada uno de vosotros mandéis un mensajito. Es muy fácil. Ayuda a familias es el texto. A 28099 es el teléfono de contacto. Me están diciendo que afortunadamente tenemos también problemas con los mensajes porque está saturado. No lo hagáis todo al mismo tiempo. Tenemos toda la semana para mandar ese mensajito. Ayuda a familias 28099. Con tranquilidad lo vamos haciendo. Y el misterio continúa y nos seguimos en La Gomera con nuestro invitado Carlos J. Pérez Simancas. Carlitos. Nos habíamos quedado con que estaban ahí excavando una trinchera que pensaban que iba a ser para la gente que estaba en Villa Cisneros, su propia tumba, pero ¿qué pasó? Sí, lo que pasó fue, aquí es cuando ya sucede pues la eclosión de lo que iba a pasar. En un momento dado, en el sur del Marruecos, del Sáhara español, hay un problema porque nómadas franceses de la zona mauritana han entrado en territorio español para llevar sus ganados de camello para poder pastar. Había llovido y había crecido pasto. Eso crea unas tensiones en la frontera y decide, entonces España envía a la sección nómada que estaba custodiando a los presos en aquel campo. Así que el comandante con los dos máximos mandos se llevan a toda aquella guarnición de nómadas hacia el sur. Eso es el 22 de febrero de 1937. ¿Qué pasa? Que la guarnición que estaba dentro del fuerte eran soldados a las cuales se les había enviado para allá porque se les creía dudosos. Eran personas que tenían a lo mejor pasado republicano y que se habían alistado poco más o menos para salvarse y habían sido enviados allá. Cuando se les envía, se les tiene prohibido hablar con los presos, pero de una manera pues casi por señales empiezan a saludarse. Los soldados reconocen a los que están dentro. Dentro estaba, por ejemplo, habían alcaldes, concejales, líderes sindicales, el presidente de la Federación de Cabildo, habían escritores, gente muy conocida, y empiezan a entablar pues comunicación. Y deciden poner una fecha, 14 de marzo de 1937, cuando llegara Albiera y Clavijo, secuestrar el barco, como así hicieron. La oficialidad del barco no quiso participar, fueron llevados y encerrados en el cuartel. Solo hay una lucha a tiros. El alférez malo se rebela, no quiere participar y no quiere pues que los presos se les vayan. Acaba muerto a tiros, hay un tiroteo y los 152 soldados más los 22 más los 27 presos se fugan en el vapor Viera y Clavijo, que es un barco que su gemelo está ahora mismo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que es La Palma, que lo pueden ver perfectamente, un barco que salió del astillero del Titanic. Bueno, pues se van directamente hacia Dakar, hacia Senegal. Fue una fuga tan sorpresiva que incluso Dolores Ibarruri le llegó a decir a Queipo en una famosa arenga por la radio: Queipa, cierra la jaula que los canarios se te escapan. Cierra la jaula que los canarios se te escapan. Se te escapan, sí. Sí, porque claro, cuando fue un golpe de mano muy rápido y se fugaron. Bueno, pues hubo mucho
de Batares con todos estos protagonistas, y bueno, es decir que 9 de ellos pues participaron en la liberación de París, por ejemplo, de los soldados. O sea, cada uno tiene pues una historia personal luego a partir de eso. Fue una historia que, como les comento, no hace poco que volvió otra vez a salir a la luz gracias a un libro de José Manuel Hernández, Villa Cisneros, 1937, que habla pues, esto de una fuga de película. Hubiera sido en otro lado y hubieran hecho esta serie. Estoy mirando nuestros mensajes desde Laponia, nos mandan también, nos felicitan, dice que, bueno, hablan cosas de mi voz que no voy a contar. Y Ramón, que es el que se encarga de los WhatsApp, dice que hay multitud de oyentes mandando mensajes a Mensajeros de la Paz, cosa que agradecemos. Diana Carrobles nos escucha desde San Pablo de los Montes, en Toledo. No sé si puede ser breve para contarnos esa historia de Londres, que planeó volar 7 barcos en Canarias en el año 1941. Sí, en un momento dado, como sabemos, en la operación del Atlántico, los submarinos, los lobos grises, están haciendo estragos, y más o menos lo que quería el Reino Unido, en este caso, era proteger todo el tráfico que iba desde Gibraltar hasta el Golfo de Guinea, hasta Sierra Leona, más en este caso, y Liberia. Lo que querían hacer era proteger todo lo que era la costa occidental africana, y para ello pensaban que lo mejor que podían hacer eran dos cosas. Una, invadir Gran Canaria a través de la operación Pilgrim, y la otra era inutilizar el puerto de Las Palmas. Ellos sabían, gracias a informaciones sobre todo de la familia Miller, que para aquellos que vayan a Las Palmas pues sabrán, pues, hay un barrio que se llama el barrio Miller. Uh-huh. Bueno, pues la familia Miller reporta que hay una especie de movimientos muy extraños con un barco. Había un barco muy desvencijado que se llamaba El Corriente, y que salía, volvía a entrar, y el barco pues tenía unas maniobras sospechosas, y pensaban que ese barco era el que le estaba dando combustible y alimentos a los submarinos. ¿Submarinos alemanes o ingleses? Submarinos alemanes, sí. Por lo tanto, los americanos, los ingleses, que son muy muy amantes de ponerle nombres a las operaciones, hablan de la operación Warden, y entrenan a un comando de soldados polacos para enviarlo hacia Las Palmas de Gran Canaria. Su misión era hundir el barco, al cual habían puesto de nombre en clave el Culebra. El barco, cuando ellos llegan a Las Palmas de Gran Canaria, empiezan a hacer estudios, ven los 7 barcos que pueden hundir para utilizar lo que era la rada, el muelle, y habían visto otro barco, un barco danés llamado Solvay, con el que fugarse hacia Escocia. Cuando ya tenían todos los preparativos, cuando ya estaban a punto de ejecutar, reciben un mensaje que abortaran y que salieran cuanto antes de Gran Canaria. El problema era que en aquel momento el Reino Unido tenía miedo que España entrara con ese sabotaje, España entrara en la guerra y pudieran pues perder Gibraltar. Y ahí estuvo. Al final los alemanes sufrieron un ataque de los franceses, pero bueno, que no le llegó a hacer ningún tipo de daño al barco, pero intentaron los franceses hundir el Culebra, curioso. El barco Corriente. Curioso. Déjame que pongamos otra introducción y nos cuentes más historias, ¿vale? Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Seguimos con más extrañas historias desconocidas en tierras canarias. Como por ejemplo, la base secreta de submarinos de Santa Cruz de Tenerife. O la aventura de John Carr, el único piloto de la Segunda Guerra Mundial apresado en España. Vayamos a conocerlas de la mano de nuestro invitado. Bueno, muchas más historias que se han dado ahí. Yo no sé por dónde empezar. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente, sí. Vamos con la base secreta en Santa Cruz de Tenerife, base secreta de submarinos. Sí, yo esto lo leí, me acuerdo, un artículo del periódico, me acuerdo que lo sacaron los amigos el 25 de julio de la asociación,
y me quedé pues impactado como se quedó en aquel momento pues todas aquellas personas que leyeron el periódico. Una base de submarinos dentro de la montaña de la altura, que está, digamos que la montaña de la altura estaría en la mitad del puerto, sería la gran bocana cuando se entran los barcos al puerto San Miguel de Tenerife, enfocan hacia la montaña de la altura, una mole que está hasta allí. Pues dentro se encuentra 3 grandes estancias. ¿Sí? Hola. Vamos a retomar esa comunicación con nuestro invitado. Mientras os recordamos, ponemos la cuña del Padre Ángel y os recordamos esa campaña en la que estamos. Queremos conseguir 50.000 mensajes. Mar, ¿tú crees que conseguiremos 50.000? Seguro que sí. La ponemos y retomamos esa conversación. Hola, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda. Espacio en Blanco. Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20 €, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan. Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias. Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Nos hemos propuesto, ojalá sea así, conseguir 50.000 mensajes. Dicen que en la primera semana de descargas en el podcast, en algunos de los portales que hay, conseguimos más de 50.000 descargas. Ojalá cada uno de vosotros que estáis ahí simplemente hagáis ese pequeño esfuerzo, 1,20 €, mandando un mensajito para Mensajeros de la Paz. Y seguimos con Carlos. ¿Has vuelto, verdad, Carlos? Sí, he vuelto. Te habías perdido un poco ahí. Estabas hablando de que en esa montaña en Santa Cruz de Tenerife había una posible base. Sí, hay 3 salones, pueden buscarlo en internet, ven perfectamente el diagrama, en el Facebook lo han subido. La idea era pues hacer una base submarino que resistiera todo tipo de bombardeos, crear un cuartel de infantería marina, pero era el año 42 y tanto el gobierno español como el alemán ya no tenían suficiente dinero para poder destinar para hacer esa obra, y digamos que se quedó a mitad. Hoy por hoy son almacenes de la autoridad portuaria y se encuentra pues hasta un coche viejo ahí. Para nuestros oyentes que les interesen por el tema de los U-Boats en Canarias, les recomiendo que busquen la historia del U-167, que se hundió en aguas de Gran Canaria, en el sur, el 6 de abril de 1943. Búsquenlo porque es una historia interesante de cómo se movía, pues, qué se estaba moviendo en Canarias, que en casi todas las islas pues habían presencia de avistamientos de submarinos alemanes. Es curioso porque cuando uno empieza a rascar un poco en esa historia de las islas, descubres eso, que hay multitud de misterios que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes, una extraña casa que está, no sé si en Fuerteventura. Sí, la casa Winter, está llena, está rodeada de leyenda, pero claro, tenemos un montón de información fidedigna. Por ejemplo, este submarino que deciden hundirlo, y aquí pues la tripulación se quedó dentro del barco Corriente, este barco que habíamos dicho que se iban a hundir, y hay quien dice que que España se quedó con la máquina Enigma que guardaban ellos y que pues está ahora mismo en el museo, que no es una réplica, que si no fue esa, eso se cuenta. Uh-huh. Pero hay muchas historias. Sí, la casa Winter, hay mucha bibliografía y creo que los oyentes pues pueden disfrutar pues leyendo historias de espías, de bases submarinas secretas, etcétera. Hemos hablado alguna vez de ella y ya estuvimos visitándola cuando estuvimos ahí en las islas. ¿Cuál fue ese caso en el que España mandó guardias civiles para parar? ¿Qué era, un submarino o qué eran?
Sí, en este submarino, en el U-167, bueno, pues los americanos cuando toman, ya han tomado en Marruecos, cuando la operación Torch, deciden patrullar para cortar, en busca de todos estos submarinos que estaban haciendo destrozos en el tránsito de mercancías. Bueno, pues este submarino es localizado por hidroaviones y empiezan una persecución y bueno, pues a tirarle todo tipo de bombas y de torpedos. Y en la casa también entran 2 dragaminas. Los dragaminas llegan a entrar en aguas jurisdiccionales españolas y España pues lanza para decirle a los barcos ingleses, los barcos de guerra, que tienen que salir hacia aguas internacionales, pues a un barco pesquero con una pareja de la Guardia Civil de la época, tricornio, capote y fusil. Y los barcos tuvieron que dar la vuelta y salir y ponerse en aguas internacionales y ver en la lejanía cómo el submarino pues se hundía poco a poco. Busquen la historia del U-167, que es interesante. Esa es nuestra Guardia Civil. Y ya para terminar, Carlos, la aventura del piloto John F. Carr, el único piloto de la Segunda Guerra Mundial apresado en España. Y digo lo de la Guardia Civil, no lo digo con segunda intención, sino que se entienda bien. ¿Verdad, Carlos? No, sí, es verdad. Aparte, sí, señor. Vale. Creo que impusieron, ¿no? Si imponían, pues claro. dos guardias civiles plantados allí, ¿no? Que los dos barcos tuvieron que dar la vuelta, que querían dar la vuelta, sí. ¿Qué pasó con este piloto? 3-4 minutitos antes de despedirte, que nos espera el padre. El chaleco salvavidas se encuentra ahora mismo en el Museo Naval. Fue una historia que rescató el hijo y se puso en contacto con Tijarafe, que es un pueblo de la isla de La Palma, y ahí pues sí, dieron fe de que sí había pasado. Otro submarino, el U-152, que estaba patrullando el Atlántico en la zona de las Azores, había divisado a un portaaviones. El portaaviones sufría averías y se separó de su escolta, y digamos que el submarino lo caza. Dispara 2 torpedos, el barco se hunde, se llamaba el Block Island, el portaaviones, y 6 aviones que se habían despegado para dar caza al submarino, pues de repente se ven que el portaaviones empieza a hundirse y tienen que buscarse pues dónde aterrizar. Este piloto, John F. Carr, confunde La Palma con Madeira y se dirige hacia la isla. Bueno, pues llegando intenta a Meriza, cerca de las costas palmeras, y bueno, pues con el salvavidas y con un pequeño bote llega hasta la costa, a un sitio llamado la Cueva Bonita, en Tijarafe, y allí está 2 días hasta que los pescadores lo localizan. Él piensa que bueno, que lo van a entregar a los alemanes, que les pueden hacer cualquier cosa, que le van a hacer cantar, pero en aquel momento ya estábamos ya en el final de la guerra. Estábamos el 29 de mayo de 1944, faltaría un año para el final de la guerra. España no quería tener problemas ni tensiones con los Estados Unidos, y él cuenta que bueno, que más que un prisionero, él fue un invitado, y bueno, pues le enseñaron la isla, la gastronomía, y lo agasajaron. Su hijo vino hace 3 años e inauguró ese apartado dentro del Museo Naval, al cual todo el mundo que les recomiendo que vayan a Santa Cruz de La Palma, pues vayan y vean allí pues el chaleco salvavidas de John F. Carr. Y otra cosa, el 1 de noviembre del año 1943, en cielos de Canarias también se produjo el primer derribo de un avión americano por parte de la Fuerza Aérea Española. Los americanos que entraban y salían del espacio aéreo español en Canarias, pues como Pedro por su casa, llegaron a activar a las baterías antiaéreas unas 45 veces. Lo que hacían eran disparos disuasorios y salían sabiendo que bueno, que estaban entrando en terreno que no les competían. Pero bueno, eso pasó aquí, y el único prisionero americano en territorio español pues fue aquí, en la isla de La Palma, y esa es la historia. Así que una historia que bueno, que tuvo un final feliz. Nos gustan mucho los finales felices.
Y es increíble porque, como te decía, cuando uno rasca, qué cantidad, qué riqueza de historias tienen las Islas Canarias. Lo descubrimos cuando estuvimos contigo ahí en La Gomera, historias de piratas, de navegantes, Colón que anduvo por allí, y ahora lo que faltaba con todas las historias de la guerra, de la guerra mundial y de esta guerra nuestra. Forma de contacto contigo, Carlos. Sí, a través de Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, tengo una página y bueno, ahí me pueden localizar y ahí pues subimos contenidos de cosas que hacemos y sobre todo rutas, y hacemos este tipo de rutas enseñando pues las cosas más extraordinarias de los sitios a los que visitamos. Qué bien. Te tomo la idea de que igual tenemos que hacer algo con eso para recordar lo que pasó en el Teide hace unos cuantos años, ¿te parece? Sí, sobre todo para la generación que no pudimos ir, que te escuchamos en la radio, pues deberíamos recordar aquello. Un abrazo fuerte para ti, tu gente, tu familia, disfrutar de esa, poder salir libremente por la isla y de gozar de ese lugar tan increíble que tenéis. Un abrazo y muchas gracias, y bueno, ya nos veremos cuando salgamos todo esto. Seguro que sí, te lo daré, el abrazo fuerte. 3:26, gracias, te veo prontito. 2:26 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Evoluciona la curva del Siempre hemos estado a tu lado. Y esto también lo superaremos juntos. El coronavirus. Estamos contigo. Te acompañamos. No importa que estemos lejos. Estamos más cerca que nunca. Más contigo que nunca. Ya falta menos. Gracias por quedarte en casa. Ya falta menos. Gracias por quedarte en casa. Siempre a tu lado. Radio Televisión Española. Las tardes del fin de semana pueden seguir siendo especiales, diferentes. De Carlos I, ¿no? A Juana. Disfruta de la radio viajando por el mundo a través de la historia. Después, frente al pelotón de la literatura, el coronel Aureliano Buendía o el cine. Convertido en el largometraje más visto. Todas las opciones están en tus manos. Con Radio Nacional. Radio Nacional. Hola, saludos desde Bolivia. Acá la cuarentena se está llevando de forma rigurosa. Afuera están los policías controlando, policías y militares. Solo se permite salir una vez a la semana según la terminación del número de carnet. Fines de semana está prohibido salir. Y eso, saludos desde Bolivia. Espero que estén bien allá. Padre Ángel es el responsable de esta campaña que estamos lanzando de ayuda a la gente necesitada en Mensajeros de la Paz, y queremos preguntarle, pasar unos cuantos minutos con él. Padre, ¿cómo ves esta crisis del COVID-19? ¿Ha venido a parar nuestra vida? Esta crisis del COVID-19 no ha venido a parar nuestra vida, aunque es cierto que la ha parado durante unos meses. Pero esta crisis nos va a dar más vida ahora, porque yo creo que vamos a seguir compartiendo y ser más solidarios, sin duda alguna. Está claro que estamos en tiempos de crisis. Desde tu punto de vista, padre, ¿qué podemos hacer en estos días? En estos tiempos de crisis, lo que podemos hacer es mirar hacia adelante, seguir muy de pie, aunque hayamos estado de rodillas durante unos meses. Y sobre todo, ser muy solidarios, compartir y compartir. Intentar hacer felices a muchas personas que han quedado muy tocadas. Ahí están las palabras del Padre Ángel y la campaña que hemos lanzado. Gracias, Padre. Seguiremos atentos y vamos a ver si conseguimos esos 50.000 mensajes al 28099, ayuda a familias. Gracias. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco. Te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Estaban las palabras del Padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Compartir, compartir y compartir. Y seguimos.
Recordar que tenemos ese concurso en marcha. Tenemos 3 premios a través de las redes sociales. Hoy solamente no tenemos el teléfono. espacio_en_blanco@rtv.es es nuestro email, y en Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Podéis participar si queréis. Y ahora, preocupados por un tema que nos habéis pedido, hay últimamente mucho movimiento en los cielos. Están cayendo meteoritos en diferentes partes del mundo, incluso en nuestro país, en Ecuador, en México, en diferentes partes. Hemos recuperado una información de un experto que nos habla de meteoritos, porque dicen que tenemos que tener los ojos abiertos por si acaso. Tras esa introducción os lo ofrecemos. No hace muchos días, los informativos de todo el mundo abrían con una noticia sorprendente. Del cielo caía fuego. El meteorito cruza el cielo iluminándolo. Eran casi las 9:30 de la mañana en Rusia. Un videoaficionado pudo grabar el ruido de la explosión que se produjo a unos 10.000 metros del suelo, lo que causó que el meteorito se fragmentara. La población se quedó atónita porque parecía que los trozos de meteorito iban a chocar contra los edificios. La onda de choque rompió ventanas y cristales que salieron volando e hirieron a centenares de personas, muchos de ellos niños. Son de 6 ciudades de los alrededores. De repente, explica este médico de los servicios de urgencia, el centro se llenó de heridos, sobre todo por cortes y golpes. Las autoridades han asegurado que el nivel de radiación en la zona es correcto y que la explosión no ha afectado a los sistemas de comunicación. Nadie pudo predecir la llegada de este bólido celeste que afectó a miles de ciudadanos en la Federación Rusa, causando grandes destrozos a su paso. Son muchos los que alzan su voz anunciando el peligro que llega del cielo. La Tierra, tarde o temprano, se verá afectada por la presencia de uno de estos bólidos estelares, y entonces el fuego volverá a caer de los cielos. Tratemos de saber algo más de este peligro que nos acecha junto a nuestro invitado. Y para hablar del tema nos vamos hasta Zaragoza. Ahí tenemos a nuestro siguiente invitado, César Sirvent Sempere. Buenas noches, César. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Déjame que te presente, investigador de anomalías científicas. Y has escrito un reportaje que a mí me llamó mucho la atención, que lo llamas Fuego en el cielo, señales que nos advierten de un desastre planetario inminente. ¿Tú crees que es inminente o que puede ser inminente? Hay cierto incremento del número de sucesos, de bolas de fuego que se están produciendo en los últimos años, y entonces esto parece indicar una cierta tendencia a un incremento mayor y a una probabilidad de que a lo mejor uno de los asteroides que inevitablemente en el futuro pudiera acabar con la especie humana, pues en vez de tardar miles de años, pues a lo mejor lamentablemente, y si no ponemos remedio, podría suceder de un momento a otro, o quizá dentro de unos pocos años, pero la verdad es que hay que estar atentos e intentar evitar esto. Ya, has dicho inevitable. Tarde o temprano va a ocurrir, como ocurrió con la destrucción de los dinosaurios, ¿no? Y el final de ese mundo que ellos conocían, ¿no? Exactamente, es decir, ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años, y entonces realmente barrió completamente de la faz de la Tierra los dinosaurios, acabó con muchas especies animales, y pues sobrevivieron los mamíferos, y gracias a eso pues estamos aquí. Lo que pasa es que, claro, esto suele ocurrir, un evento de estas características, cada varios millones de años. Lo que pasa es que no es algo que se pueda realmente espaciar en el tiempo, y entonces un evento de esta naturaleza puede que podría ocurrir perfectamente en los próximos años, en vez de tardar millones de años. Ya. Vamos a la noticia. 15 de febrero de 2013, una bola de fuego sobrevuela la ciudad rusa de Chelyabinsk y miles de personas resultan afectadas, afortunadamente con no muchos daños físicos, pero bastantes destrozos, ¿no? Era un bólido que venía del cielo, que coincidía exactamente con la aproximación de un asteroide, el DA14 2012. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es tan curioso que incluso, realmente vino a la mente pues lo que algunas veces ha aparecido en las películas de ciencia ficción, ¿no?, de Hollywood, pues que siempre, normalmente, cuando va a venir un asteroide que podría impactar con la Tierra, pues siempre vienen, digamos que precursores, es decir, fragmentos desprendidos antes del meteorito, del asteroide, y que se convierten en bolas de fuego, en meteoritos que van chocando, ¿no? Uh-huh. Eso realmente es relativamente difícil que ocurra, pero claro, todo el mundo, e incluso astrónomos profesionales, llegaron a vincular los dos, porque es una coincidencia asombrosa. Es decir, un meteorito que produzca tantísimos heridos y una devastación como la que produjo el meteorito de los Urales, el de Chelyabinsk, pues ocurre aproximadamente cada 100 años. Y un asteroide que se aproxime tanto, que incluso llegó prácticamente a rozar la Tierra, pero afortunadamente sin chocar, pues eso también ocurre cada bastante poco tiempo. Entonces, claro, es tentador relacionar los dos sucesos. Yo, sin embargo, César, recuerdo las noticias que decían que los científicos decían o aseguraban que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Yeah. Bueno, Alberto Gastro Tirado, que es un doctor en astrofísica e investigador del CSIC, había dicho que, se podían a lo mejor vincular, porque claro, era una coincidencia muy asombrosa, pero que había que esperar al cálculo de las trayectorias e incluso al análisis de la composición del meteorito en cuanto se pudiera encontrar, porque todavía no se sabía si se iban a encontrar fragmentos. Uh-huh. Otros científicos, la NASA, enseguida intentaron desvincular los dos de una forma bastante precipitada, lo cual es bastante curioso. Y entonces, el consenso científico es ese, que no tenían absolutamente nada que ver y que se trató de una coincidencia asombrosa. Uno de ellos, si estaba previsto, el bólido que impactó en Rusia, no se tenía ni idea de él. No, fue completamente inesperado. De sorpresa. Además, sí. No, te iba a preguntar, ¿la diferencia entre meteorito, asteroide, bólido, hay alguna diferencia? Sí, los meteoritos son de todo cuerpo cósmico que llega a impactar contra la superficie, ¿no?, y puede dejar un pequeño cráter o bien un cráter gigantesco, eso depende de la masa que tiene. Luego los bólidos y las bolas de fuego pues normalmente se desintegran en plena atmósfera, no llegan a chocar, excepto a lo mejor fragmentos que sobreviven a la explosión. Y luego, pues los asteroides, cometas, son cuerpos que están, gravitando, viajando por el espacio, y que algunos de ellos pueden llegar a cortar la trayectoria en la que viaja la Tierra, y entonces al entrar en la atmósfera se convierten en meteoros simbólicos. Lo curioso es que nuestro planeta, la Tierra, está siendo bombardeada casi a diario con estos pequeños fragmentos, ¿no? Sí, se estima que pueden caer hasta 100 millones de toneladas al año. ¿100 millones de toneladas? Sí, 100 millones es una barbaridad, 100 millones de toneladas, pero claro, van cayendo muy poco a poco, es decir, hay de todos los tamaños, es decir, desde unos pocos centímetros, incluso a veces hasta milímetros, que son lo que provocan las lluvias de estrellas, ¿no? Y las estrellas fugaces, y luego pues los que son más grandes y llegan a caer al suelo, a impactar y a dejar los cráteres, todo esto a lo largo de todo un año, pues eso puede llegar a generar hasta 100 millones, de toneladas. Cuando ocurre algo como, por ejemplo, el de Chelyabinsk o, por ejemplo, el de Tunguska en 1908, que habéis hablado algunas veces en el programa, pues realmente, por ejemplo, el de Tunguska, se calcula que la propia masa del asteroide o del cometa ya era de 1 millón de toneladas. Es decir, que caía justo en ese momento, y claro, es un evento, lo que pasa es que ocurre cada 100 años. Uh-huh. En este resumen que haces tú hablas de diferentes bólidos celestes, uno el sábado 9 de febrero del 2013 en Ohio, el miércoles 13 de febrero del 2013 en Rodas, en Cuba, el viernes 15 de febrero el de Rusia, que todos vimos, en la bahía de San Francisco también el 15 de febrero, hay muchos más, el domingo 17 de febrero en el sur de Florida, el martes 19 al sur de Italia y Malta, es decir, que son bastante, llegan bastante a menudo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que unos cuantos avistamientos o bólidos que se produjeron en los días anteriores justos al 15 de febrero al meteorito de los Urales y posteriores. Y se ve además que hay un incremento y que justamente además ese día, el 15 de febrero, se registraron 30 veces más bolas de fuego que habitualmente. Y es curioso porque el archivo de la Sociedad Americana de Meteoros muestra un incremento de estos sucesos, como si estuviéramos entrando en una zona del espacio o del cosmos que fuera peligroso para nosotros. Sí, esa es una de las explicaciones. Hay otras explicaciones. Lo que ocurre efectivamente, es decir, que se constata que se ha duplicado el número de avistamientos y desde el 2007 se ha llegado a cuadruplicar. Entonces, 4 veces más. Y realmente esto puede ser esa tendencia al alza. No se sabe si podría ser a que efectivamente estamos atravesando una concentración de asteroides y que pudieran estar entrando a mayor ritmo en la atmósfera, o podría ser debido a que hay un interés cada vez más creciente. Lo que pasa es que sí que se está constatando una tendencia al alza que debería ser investigada y analizada con bastante rigor. Ya. Y parece que eso no se está haciendo, o si se está haciendo, por lo menos no se nos cuenta, ¿no? Parece que son como materia reservada, no se quiere contar nada al público, quizá para no meternos miedo. Sí, una de las cosas que me sorprendió es la rapidez con la que todos los científicos descartaban que el meteorito de los Urales, que produjo tantísimos heridos, y el asteroide, que afortunadamente pues sí que cumplió la trayectoria que se había predicho y no pasó excesivamente cerca de la Tierra como para llegar a impactar, pues desvincularlos, ¿no? Enseguida desvincularon en base pues a la trayectoria, lo cual pues es un poco precipitado. Es decir, ha habido algunas voces que han dicho que a lo mejor podrían realmente estar formando parte de varios cuerpos de planetoides que hace miles de años podrían haber chocado entre ellos, y entonces la Tierra estaría atravesando periódicamente esa zona, y entonces es posible pues que estuvieran realmente, aunque vinieran en direcciones realmente diferentes, que estuvieran relacionados. Ya. ¿De qué zona del espacio vendrían estos meteoritos más intensamente? ¿Dónde hay más que puedan afectarnos? Tenemos varios problemas, ¿no? El cinturón de asteroides, por ejemplo, pues es una altísima concentración de estos cuerpos, y entonces algunos de ellos pueden llegar a ser desviados de su órbita e impactar con la Tierra. Otros peligros vienen de los cometas, y los cometas pues pueden venir de una zona tan alejada como Neptuno, en el cinturón de Kuiper, o incluso hay algunos que tienen unas trayectorias que llegan a cruzar con la Tierra pues cada miles de años, y que vienen de la nube de Oort. Entonces, pero digamos que los más peligrosos serían los asteroides en principio. Yeah. Los cometas sí que impactan, e incluso se piensa que un cometa impactó hace unos 12.000 años, pero es bastante menos frecuente. Hay un dato que aquí hace acerca de materia reservada de las bolas de fuego, que dices que en junio del 2009 se supo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había decidido clasificar como máximo secreto toda la información sobre bolas de fuego que tenían un acceso sus satélites, prohibiendo la información a todos los científicos. No nos quieren contar las cosas, entonces. Sí, todos estos satélites de vigilancia, pues su labor primordial es detectar pruebas nucleares que prohibidas, están prohibidas pues por los diferentes tratados de paz y de desarme. Entonces, con estos datos como una especie de subproducto, los científicos aprovechaban para que si veían una explosión y claramente pues no era de tipo atómico, se podía ver que era una bola de fuego producida probablemente por un asteroide. Entonces lo aprovechaban para hacer la clasificación, e incluso han llegado a encontrar a veces el impacto donde había caído uno de estos meteoritos, recuperarlo, y eso es muy valioso científicamente. Pues bien, desde octubre de 2008, que fue el último registro que se tiene, pues ya no han dejado acceder a estos datos y los han clasificado como materia reservada. Qué curioso, ¿no? Sí, es como si por alguna razón no quisieran tener este acceso, o bien no se quiere pues que se pueda tener acceso a lo mejor a pruebas secretas, o a lo mejor lo que no se quiere es ver que efectivamente se compruebe que cada vez hay más impactos de fuego en el cielo. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Una cita con el misterio que esta noche nos está dando informaciones de un peligro mucho más cercano y quizá más oculto de lo que pensamos. César, es curioso porque cuando vimos las imágenes de ese bólido que estaba arrasando Rusia, mucha gente pensó que era, ellos mismos decían, ¿no?, que era una guerra, que era como si fuera un arma que se estuviera probando. Ese meteorito de los Urales como un arma súper secreta. No me digas que pueden estar probando ese tipo de cosas y lo esconden con esa serie de fenómenos. Bueno, eso es lo que había dicho Vladimir Zhirinovsky, que es el líder del Partido Ultranacionalista Democrático Liberal de Rusia, y bueno, la verdad es que siempre aprovecha que hay algún tipo de desastre de este tipo para echar la culpa a los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto el tsunami de Japón en 2011, pues también dijo que la culpable era Estados Unidos. De todas formas, la mayor parte de los rusos piensan que sí, que no se creen que sea un meteorito convencional, a pesar de que se ha recuperado, y están acusando, bueno, pues a los Estados Unidos de estar realizando pruebas secretas. Ya. ¿Qué se está haciendo para prevenir ese peligro que llega de los cielos? ¿Se está haciendo algo? ¿Tenemos algún tipo de seguimiento de satélites de vigilancia? Sí, o sea, son satélites realmente, pues se está empezando, pero en telescopios en tierra sí que hay bastantes redes de telescopios en tierra que van supervisando los cielos y con cámaras ultrasensibles y con software especial, pues intentan mirar aquellos puntos de luz que se mueven, que son errantes, que sería, digamos, desvelarían que hay un asteroide, delatarían a un asteroide y que se está o bien reflejando la luz del Sol o bien emitiendo en infrarrojo, que es como mejor se les detecta, por el calor residual, por así decirlo. Uh-huh. ¿Y hay toda una red vigilando la atmósfera terrestre? Sí, el Spacewar, por ejemplo, es una iniciativa que aglutinaba a varios países, y entonces todos estos datos son recopilados y se está intentando detectar pues ese 10% de asteroides potencialmente peligrosos, que serían de un tamaño mayor que 1 kilómetro, que podrían llegar a producir unos efectos devastadores. Estamos hablando de destrucción de ciudades e incluso una extinción masiva. Y entonces ese 10% es lo que se está intentando detectar para ver si hay alguno en una trayectoria potencialmente peligrosa. Y si se detecta que efectivamente podría estar en rumbo de colisión con la Tierra, pues ya entonces tendríamos que tomar algún tipo de medida. Como hemos visto en las películas, misiles con cabezas nucleares para alejarlo de la órbita terrestre, ¿o...? Sí, lo que pasa es que eso es muy peliculero, muy... Ya supongo. Sí, entonces, claro, es decir, mandar a un tipo como Bruce Willis, ¿no?, para montar ahí unas bombas atómicas, probablemente sería casi peor el remedio que la enfermedad, porque sería fragmentar en miles de pedazos el asteroide, que seguiría además con un rumbo hacia la Tierra sin haberse alterado demasiado, es decir, que llegaría a impactar también. Entonces, lo mejor son otras iniciativas, como intentar desviar poco a poco la trayectoria, pues viene instalando unos motores en el asteroide, ¿sí?, o bien pues con técnicas más bastante ingeniosas, ¿no?, como por ejemplo pintándolo con una película, una pintura reflectiva, y entonces aprovechar el empuje que hace la luz del Sol para desviarlo poco a poco, es decir, además muy despacito, pero que si se detecta, por ejemplo, pues 10 años antes de la colisión, pues daría suficiente tiempo como para desviarlo y que pasara rozando en vez de impactar directamente. César, eso de pintar un asteroide, ¿cómo se podría hacer? Sí, pues con materiales especiales, es decir, realmente no sé si aquí podríamos utilizar el grafeno, que está tan de moda. Es decir, realmente simplemente se trata de una película pues que es suficientemente absorbente como pues para producir ese efecto. Ya. Pero esto es una alternativa científica, es decir, no es una leyenda, ¿no? Es decir, algo que se está preveyendo que se puede hacer. Sí. Luego hay el proyecto, por ejemplo, de STAR, que lo que quiere es, instalar una serie de lentes gigantescas que concentrarían la luz del Sol, y entonces con eso tendría energía suficiente como luego para producir unos haces de luz láser que se podrían focalizar, concentrar en puntos muy concretos del asteroide, y entonces para intentar o bien romperlo pues por calor o bien desviarlo poco a poco.
Pero esto sería, pues se podría llegar a tardar un año en completamente obliterar, completamente destruir ese asteroide. Pero claro, si se detecta antes, que eso es lo más importante, pues daría tiempo suficiente. Ya. Lo que está claro es que, como tú has dicho, es inevitable. Los científicos prevén que tarde o temprano llegará uno de estos bólidos, uno de estos asteroides que puede hacer daño a la Tierra. No sería la primera vez. Ha habido 5 extinciones de la vida en el planeta, ¿no? Sí, lo que pasa es que la única que se constata realmente que es debida pues al impacto de un gigantesco cuerpo celeste es la de hace 65 millones de años, que eso es una teoría de Walter Álvarez, y con su hijo pues se hicieron esa teoría que en su momento pues nadie le creía, y luego se encontraron pues cantidades enormes de iridio, ¿vale?, que es un metal que por su concentración en determinadas capas se veía claramente que tenía que haber venido de un cuerpo exterior que habría impactado. Y luego pues el tremendo cráter de impacto de 180 kilómetros de diámetro, gigantesco, que es una marca que hay se ha detectado por radar en la península de Yucatán, en México. Para terminar, muchas profecías hablan de satélites o cuerpos celestes que impactarían con la Tierra, el Armagedón y otro montón de ellos. ¿Puede tener esto algún viso científico? ¿O son simplemente profecías apocalípticas? Sí, bueno, realmente el mito de la Atlántida pues podría estar basado en esto, y de hecho se piensa que hace unos 13.000 años, hace 12.900 concretamente, pues hay una civilización norteamericana, los Clovis, que desaparecieron porque había un invierno en esa región, y ese invierno se piensa que se pudo producir por el impacto de un cometa, e incluso se han encontrado pequeños diamantes microscópicos que muy probablemente se han producido al impactar el cometa. Las terroríficas fuerzas contra el suelo pues habrían producido esos miles de millones de pequeños diamantes. Y entonces realmente si ocurrió esto en una época tan cercana, pues quién sabe si eso ha dado lugar a leyendas. Incluso en el año 1198 pues se llegó a ver por un monje en Inglaterra, en Canterville, llegó a ver el impacto de un gigantesco asteroide en la Luna, que dejó un cráter de varios kilómetros. ¿En la Luna lo vio? En la Luna, sí, y además lo registró, es decir, vio un fogonazo, y efectivamente luego, muchísimos años más tarde, es decir, en época moderna, pues se ha podido comprobar que efectivamente había un cráter reciente, y que era un suceso que había ocurrido pues eso, hace unos 900 años. Ahí está el aviso. César Sirven-Sempere nos lo trajo. Yo no sé si podemos hacer algo aparte de rezar, César. Bueno, mirar a los cielos, quizás. Sí, efectivamente, mirar a los cielos, Miguel. Es lo que dices, es decir, la vigilancia temprana para poder detectar estas amenazas a tiempo. Y rezar. Bueno. Que no nos toque en este tiempo, que dure mucho. Exacto, que tarde bastante en venir. Gracias por haber estado en el programa, por habernos dado estos datos. Espero verte prontito. Un fuerte abrazo. Vale, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. A los cielos. Y ahora vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bien. ¿Movidas las redes hoy? Hemos tenido algunos problemas, me decías, ¿no? Bueno, hoy sí. Hoy han estado muy agitadas porque hemos tenido problemas con la conexión digital, con la emisión a través de Internet, claro, la emisión online. Entonces muchos oyentes nos han estado diciendo que nos perdían, que nos oían con interrupciones. Y bueno, la verdad es que no todo el mundo tiene radios analógicas ya. Así que ha sido complicado, pero afortunadamente tenemos el podcast y dentro de unas horitas está el programa colgado. Lo pueden descargar y mañana nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y estábamos lanzando esa campaña Ayuda Familias del Padre Ángel con Mensajeros de la Paz. ¿Cómo has visto en las redes? Pues bueno, se han entregado desde el minuto 1, han aplaudido el gesto solidario y son muchísimos los que han empezado a hacer sus aportaciones, ya te digo, desde el primer momento. Tanto es así que las líneas de Mensajeros de la Paz ha habido un momento que se han sobrecargado y nos han empezado a escribir diciéndonos que mandaban el mensaje, pero les daba un error y les saltaba un mensaje diciendo que el número no era válido. Yeah. Entonces hemos tenido que explicarles pues que tuvieran un poquito de paciencia, que tenemos tiempo para ir espaciando esos mensajes, porque es verdad que las líneas pues ha habido un momento que se han sobrecargado, ha sido colgar
la información en las redes sociales, y la verdad que tenemos unos oyentes con un corazón muy grande, Miguel. Que bien, es el momento de ayudarlo, decía el Padre Ángel. A veces estamos un poco cansados de frases bonitas que se dicen en las redes y todas esas. A veces no quiero catalogar las frases bonitas. Es el momento de pasar a la acción y nos hemos propuesto 50.000 mensajes. Decíamos que en la primera semana, verás, tenemos más descargas que esas en el podcast. Sí, tenemos un montón de descargas, es verdad. Tenemos muchísima actividad en las redes sociales en estos tiempos del coronavirus en los que estamos todos confinados y bueno, a lo largo de esta semana vamos a seguir pues animando a que la gente envíe sus mensajes para participar en esta campaña solidaria que bueno, la aportación pues la verdad es que es simplemente un mensaje. ¿Lo recordamos lo que hay que hacer? Sí, rápido y damos los ganadores. Venga, pues simplemente mandar un SMS solidario al número 28099 escribiendo ayuda familias. Es un mensaje que tiene un precio de 1,20 euros y todo lo que se recaude pues va a ir íntegramente destinado pues a alimentar a tantas familias que lo estaban pasando mal y ayudar a esos abuelitos que están sufriendo. A mensajeros de la paz. Esa es la campaña y el objetivo, 50.000. Queremos tener 50.000 mensajes, que es una parte de la gente que nos descarga en el podcast. ¿Los ganadores, Rosa, del concurso de hoy? Bueno, los ganadores de la semana pasada, sí, los de la semana pasada han sido Francisco José García Guillamón, Norma Beatriz Argüello y Andrés Somolinos. Ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es y tener, eso sí, un poquito de paciencia, siempre os lo recordamos, porque esos libros van a tardar un poquito más en llegar a vuestros domicilios, pero llegarán. Gracias, Rosa. Feliz semana, seguir cuidándose y seguimos en el Espacio en Blanco. Un beso a todos. Fuerte, hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Mañana ya se vuelve a poder salir con prudencia, a respetar la distancia de seguridad y a disfrutar de ese sol de primavera y del calor que llega. No olvidéis ese proyecto que hemos lanzado, Ayuda a Familias 28099 con Mensajeros de la Paz. Os esperamos aquí en 7 días. El misterio continúa y aquí en el Espacio en Blanco os lo vamos a contar. Y ahora hasta las 4 un poquito de música y 2 trillones de átomos de David Sierra en Radio Nacional. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.